Hoy va a ser, creo yo, una sesión bastante chiva. Yo estoy muy emocionado, muy contento y creo que vamos a disfrutarlo. Sobre todo, pienso yo que durante la sesión de preguntas, toda la parte de preguntas creo que puede ser muy enriquecedora. Entonces, los animo a, si ya traen preguntas, no, ¿verdad?, memorizarlas. Si no traen las preguntas, vean a ver cómo anotan, porque en el transcurso de la charla probablemente se les ocurran algunas preguntas. Vamos a orar para arrancar esta tarde y que Dios nos haga reconfesados. Señor, muchas gracias por convocarnos, por invitarnos, por tenernos acá para discutir, para aprender, para crecer de tu palabra, Dios, con un mensaje que pueda, sí, efectivamente, como dijo Cami, removernos, confundirnos, pero sobre todo profundizar en tus verdades, Dios, en una fe más robusta, en una fe más rica, Dios, en una fe más llena de raíz en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hace 4 años estábamos en elecciones y ustedes recuerdan, cómo olvidarlo, ¿verdad? ¿Cómo olvidar las últimas elecciones? Estas y las de hace 4 años, ¿verdad? ¿Qué clases de elecciones tan terribles hemos vivido? Pero aquellas tenían el matiz de los derechos humanos, el matiz que contrarrestaba cuál era la visión bíblica en las iglesias de los temas que tienen que ver con derechos humanos, con la comunidad LGBTI, y eso hizo heridas profundas, no solo en la parte, digamos, no eclesiástica, sino dentro de las iglesias. Y muchas de las personas que conozco que son de la comunidad LGBTI han crecido con heridas profundas en la iglesia, heridas profundísimas, sin respuestas. Muchos de ellos me dicen, yo llegué a un punto en que yo no sabía o sea, ¿qué era yo? ¿Por qué yo? O sea, ¿cómo entenderme? Dios me hizo así, no me hizo así, me ama, no me ama, yo estoy condenado al infierno, ¿qué va a pasar conmigo? Hace 4 años entonces Laura y yo decidimos junto con el equipo de trabajo de Interludio dar una charla que se llamaba Dios, tengo una pregunta, ¿qué hay de la comunidad LGBTI? Si ustedes la vieron, probablemente hoy vayan a repasar algunos puntos de esa charla, pero quiero decirles y adelantarles algo. De hace 4 años a hoy he cambiado un poco. Y todo lo que dije hace 4 años lo he vuelto a estudiar una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a la Biblia, sobre todo a los textos más difíciles, uno no termina nunca. Yo no conozco a nadie que pueda decir, no, yo ya la Biblia ni la leo porque yo ya me la aprendí. Leemos y volvemos a leer y volvemos a hacerle las preguntas correctas al texto bíblico para ver, porque siempre hay algo más que aprender y algunos puntos hoy van a ser nuevos. Van a ser nuevos. Entonces, yo quiero que antes de eso repasemos 2 principios muy importantes que utilizamos o que tenemos en esta casa en Interludio. El primero es esto, son 2 que están en latín, pero usted lo va a entender. Y están en latín porque quienes lo dijeron en latín. Solo la cruz o la cruz sola es nuestra teología. Eso lo dijo Martín Lutero. Porque claro, había demasiada bulla teológica, que si las indulgencias, que si el purgatorio, que si el limbo, que si esto, que si lo otro. Y Lutero, en vez de pelearse, que ya se había peleado mucho, ¿verdad? Había hecho una revolución. Al final dice, ¿saben qué? Realmente nuestra teología toda es la cruz de Cristo, porque es lo único que salva, ¿o no? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice que el que crea correctamente en todos los detalles de la Biblia será salvo. ¿Eso dice la Biblia? O dice el que crea en el Hijo, porque Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿qué dice? Para que todo. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Hablar en lenguas o no hablar en lenguas? Ninguna de las dos. Nadie puede llegar al cielo diciendo, Dios, yo hablé en lenguas 17 años, me gradué con honores. Le vale a Dios. Dios, yo me persino, yo comulgo, Dios, yo lo que sea, no sé. Hay muchas cosas que no nos llevarán al cielo porque la Biblia no está diciendo que eso es lo que salva. Lo que salva es la cruz. Y teniendo esto en mente es que nos centramos en eso. Y aquí viene la segunda cosa. San Agustín dijo, en lo necesario, o sea, en lo esencial
vamos a tener unidad. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial? Se me está cayendo esto. ¿Qué es lo esencial? Justamente lo que acabamos de leer. Lo esencial es, déjeme ver qué pasó, es la cruz. En la Biblia, sin cruz, el Evangelio no es nada, ¿o sí? Sin la cruz, sin Cristo, sin lo que pasó en la cruz, ¿qué es el Nuevo Testamento? ¿Otro libro más o no? Tendría muchas enseñanzas maravillosas, pero no tendría el componente de vida eterna, de redención, de alguien que dio su vida por nosotros. Entonces San Agustín dice, en lo necesario o en lo esencial unidad, en lo que tiene que ver con duda, vamos a tener libertad, y en todo, que de hecho ómnibus es de donde viene la palabra bus, que usamos los buses, ¿verdad? Porque todos se supone que eran unos vehículos diseñados para que todo el mundo pudiera viajar, todos. Y en todo amor, en todo amor. En lo que está en duda, ¿qué tenemos? Ok, entonces por ejemplo, está establecido que hay libre albedrío versus predestinación. Los teólogos ya se pusieron de acuerdo en eso. Entonces, cuando hay duda, usted puede creer cualquiera de las dos. Y además, recuerden que ninguna de las dos las lleva al cielo. ¿Cierto o no? Que si Dios sigue haciendo milagros hoy o no sigue haciendo milagros. Hay gente que dice que no, ya Dios no hace milagros. Han escuchado gente, ¿verdad? Dios no hace milagros. Toma tu cruz y síguelo, porque esa es tu cruz. Tenés que vivir con esa enfermedad, tenés que vivir con eso, ¿verdad? Hay otros que dicen, no, eso es falta de fe. Dios hace milagros todos los días. Bueno, cuando hay duda, crea lo que usted crea lo mejor. Porque de todas formas, a punta de milagros nadie se va al cielo. Se va al cielo porque Él murió por usted y por mí en la cruz. ¿Estoy explicándome? Sí. Esto es esencial porque sin esto nosotros podemos creer más en los dogmas que en Jesús. E idolatramos ideas de humanos más que una verdad histórica, una verdad profunda, que es lo que sucedió en la cruz del Calvario, que es incomprensible, de hecho. No podemos entender cómo es que ese acto de la cruz del Calvario nos dé vida eterna, pero hay que creer. Entonces no podemos creer más en lo que los seres humanos han ido interpretando poco a poco y han convertido en dogmas más que en la cruz, porque aquello no nos salva y esto sí nos salva. Ok, bien, esto era la introducción básicamente. Permítanme empezar con estos tres conceptos que me parecen que son muy importantes también. Vamos a hablar de personas reales, de personas de carne, de hueso, que sienten, que han llorado y que siguen llorando. Y por eso es importante empezar con mucho cuidado, porque vamos a hablar de una comunidad que ha sido perseguida, ha sido asesinada, ha sido torturada, ha sido discriminada, ha sido vejada, han sufrido mucho. Entonces, ¿qué es un estereotipo, un prejuicio y una discriminación? Porque mucha gente en las iglesias, yo cuando hablo de estos temas con pastores, dicen, no, nosotros no discriminamos a nadie, ellos son bienvenidos, pero no pueden hacer todo como todos los demás. Ojo, la gente no entiende qué significan estos conceptos. El estereotipo es lo que yo pienso acerca de alguien o de un grupo, de un individuo o de un grupo de personas. Eso es un estereotipo. Voy a decir cosas y por eso quiero que vayamos despacio y con mucho respeto. Imagínense, le puedo decir gitanos, algo un poco lejano a nosotros. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de gitanos? Dígame una cosa que se le viene a la mente. Rápido. Lo primero, vagabundos. ¿Qué más? Rápido. Circo. ¿Qué más? Ladrones, nigromantes. Ya empecé a decir palabras raras. ¿Qué más? Nómadas, música. Ahora, ¿cuántos han conocido un verdadero gitano? Un par de personas. Y todo eso que pensamos nos hace sentir cosas cuando nos encontramos con un gitano por primera vez o con un grupo de gitanos. Entonces ahí viene el prejuicio. Lo que yo siento es un prejuicio. Lo que yo pienso es
un estereotipo, porque no todos los gitanos son todo lo que acabamos de decir. Y de hecho, los no gitanos se les llaman payos, ojo, ¿verdad? Sin L. Estamos hablando, entonces, los payos, ¿acaso no son vagabundos? ¿Acaso no son, qué más dijimos? Yo he visto gente que no es gitana que también actúa en los circos. Entonces es un estereotipo. Y lo que yo pienso acerca de esa comunidad es un prejuicio. Es un prejuicio. Podemos hablar, digamos, de nicaragüenses en Costa Rica. Cuando uno crece siendo pequeño, lo hacen pensar cosas acerca de la comunidad nicaragüense, nuestros hermanos nicaragüenses. Y luego uno siente cosas. Pero luego el estereotipo y el prejuicio, lo que pienso y lo que siento, me lleva a actuar lo que yo actúo, cómo yo actúo con ellos. A esto se le llama discriminación. Si la iglesia le dice a todo el mundo, hay que pensar que la comunidad LGBTI, sí, son humanos, pero no merecen exactamente los mismos tratos y las mismas, ¿verdad? La misma inclusión que todo el resto de personas. Usted crece desde año cero de su vida escuchando eso como un martillo, dele, predicaciones, libros, videos, lo que sea que es, conferencias, congresos. Le hacen pensar que es una comunidad distinta a nosotros, que son personas distintas. Entonces usted empieza a sentir cosas. Y cuando le toca tomar decisiones en una iglesia como líder, como pastor, entonces usted actúa. Y esa acción es hija de estos dos pasos anteriores. Y por eso muchos pastores dicen, no, los amamos, los queremos, los aceptamos, pero no pueden recoger ofrendas, no pueden predicar, no pueden cantar, no pueden tocar una guitarra, no pueden, es que, ¿verdad? Sí, pero los que tocan, yo a veces les digo a los pastores o amigos, les digo, ¿y usted qué sabe que el maje que cantó ayer no vio pornografía toda la noche? ¿Usted qué sabe si le pegó o no le pegó anoche a la esposa? ¿Usted qué sabe si está defraudando al fisco? Pero esos pecados no nos importan tanto. Y ahí entonces hay contradicciones en todo lo que se predica y en todo lo que se piensa. Y es muy importante entonces hacer la diferencia. Ahora bien, yo hoy voy a trabajar un texto de la Biblia, principalmente uno, pero vamos a recorrer muchos más textos. Y vamos a explorarlos, como ustedes han visto que a mí me gusta hacerlo desde el griego, desde el hebreo. Vamos a arrancar con el hebreo y vamos a seguir con el griego. Y vamos a ir poco a poco con esto. Hay textos, el que más nos compete a nosotros es el de los que aparecen en Génesis, ¿verdad? Y sobre todo porque hemos llegado al punto de hablar de Sodoma y de Gomorra, esas dos ciudades tan famosas, tan importantes que aparecen no solo en la Biblia, en películas, en muchas, ¿verdad? Son muy famosas y muy poca gente ha leído el texto bíblico realmente, ni entiende muy bien qué es lo que está sucediendo allí. ¿La Biblia habla sobre la comunidad LGBTIQ? ¿Qué creen ustedes? ¿Habla o no habla? ¿Sí? ¿Es posible? Vamos a explorarlo hoy. Hay 6 textos básicos de la Biblia que se han referenciado, se han utilizado para referirse a la comunidad LGBTIQ. Hay 6. De esos 6, 2 son hermanos y están en el Nuevo Testamento. Entonces solo vamos a ver uno porque el otro es un hermano y Pablo es el que lo escribe y Pablo repite ese texto en 2 cartas distintas. Entonces no vale la pena estudiar los 2 textos, solo uno. Pero el primero que vamos a ver es justamente entonces el texto que ya no está en discusión, porque hay 2 tipos de textos de estos 6. Los que no están en discusión, es decir, ya los biblistas llegaron al acuerdo de lo que dice, lo que se interpreta de esos textos. Y hay otros textos que siguen en discusión, que son difíciles de interpretar y que los biblistas todavía se están agarrando para ver qué realmente se puede interpretar de esos textos.
arrancamos entonces con el texto de Génesis. Ahora, recuerden que ese texto de Génesis 19 que vamos a ver, donde aparece Sodoma y Gomorra, está en un contexto en el que hay unas personas que están siendo, digamos, son huéspedes de un lugareño, ¿verdad? De Sodoma. Son huéspedes, son inmigrantes, son extranjeros. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque antes ser extranjero tenía que ver con ser de otra ciudad. No como ahora, que si usted viene de Alajuela, si usted viene de Heredia, si usted viene de Limón, no se considera extranjero. Pero en aquel entonces las ciudades sí consideraban extranjeros a aquellos que vivían en otras ciudades. Por eso a Sodoma y a Gomorra le llama ciudades hermanas, porque son cercanas. Entre más cercanos, menos extranjeros son. Estos venían de lejos. Y resulta que hay un pleito cuando el pueblo se da cuenta que están estos hombres allí siendo hospedados y empiezan a reclamar que se los entreguen a ellos. Ahora la pregunta es, ¿y para qué los quieren? ¿Para qué quieren que se los entreguen? Al punto que quien estaba hospedando negocia con el pueblo que está ahí abajo, afuera de la casa de él, y les dice: no, yo les entrego a mis hijas. Ojo, les entrego a mis hijas. Leamos una parte del texto. Dice: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Y subrayo, todo el pueblo, sin excepción. ¿De qué está compuesto un pueblo? Hombres, mujeres, niños, ancianos y ancianas, ¿cierto o no? Todo el pueblo, sin excepción alguna, tanto jóvenes como ancianos, hombres y mujeres, niños, bebés, mascotas, todo el mundo, dice que todo el pueblo estaba allí presente. Era un pueblo pequeño entonces. Estaba todo el mundo allí, reclamando que les dieran a estos hombres, que les entregaran a estos hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí entonces vienen las explicaciones más famosas. La explicación más famosa es que era una ciudad tan pecadora, que lo que querían era para acostarse con ellos. Ahora estaban todo el pueblo, niños, ancianos, jóvenes, mujeres y hombres, todo el mundo se iba a acostar con ellos. Todo el mundo se iba a acostar con ellos. Es una pregunta, es una pregunta importante, pero la respuesta es importante también. Porque sería muy raro que todos se quieran acostar con estos hombres, ¿cierto o no? En todo caso, si eso sucediera, entonces no existiría argumento para decir que el pecado era de homosexualidad, porque todo el pueblo lo iba a hacer, siendo heterosexuales o no, hombres o mujeres, niños o adultos, ancianos o no. Entonces no hay un argumento para extraer de eso, sin ni siquiera ir al hebreo todavía, ¿verdad? Sin ni siquiera ir al hebreo. En solo esto no podemos determinarlo. Hay un hecho importante, y es que Dios castiga a estas dos ciudades de una manera muy severa. ¿Por qué Dios las castigó? ¿Qué sucedió allí que Dios castigó tan severamente a Sodoma y a Gomorra? Lo primero entonces que tenemos que entender es que todo el pueblo, sin excepción alguna, estaba allí presente. Sigamos. Llamaron a Lot, que era quien estaba hospedando a estos hombres, y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos, ojo, acostarnos con ellos. Acostarnos, ahí dice acostarnos. Realmente el hebreo dice acostarnos con ellos. Porque es muy raro, una vez más, que todo el pueblo quiera acostarse con estos hombres. Intenten pensar con malicia, como yo. A veces uno cuando lee la Biblia hay que pensar no con santidad, sino con malicia. ¿Qué llevaría a todo el pueblo a querer acostarse con estos hombres? ¿Qué los llevaría a hacer eso? Dígame. ¿No tienen sexo entre ellos? O sea,
Todos son abstemios, tanto así que cualquier extranjero, todo el mundo quiere ir, todo, imagínense, todo Chepe ahí en la ¿cómo se llama? Rotonda de la Hispanidad, al frente del Mall San Pedro, con un extranjero que haya llegado ahí. ¡Ah, vamos todos! ¡Qué raro! O sea, ¿le parece raro eso? No es posible, tiene que haber otra explicación. Tenemos que ir al texto bíblico para entender qué es lo que está ocurriendo acá. Así que esta es una versión de las más populares, pero es una de las más antiguas. Dice una aún más antigua, verso 5: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos porque queremos conocerlos. Suave. Lo que están diciendo es que quieren saber quiénes son ellos. Porque acuérdense que habían espías y que habían guerras. ¿Y quiénes son? ¿A quién estás ahí protegiendo? Pero llega el argumento normal que yo sé que ustedes han escuchado, que dice: sí, suave, pero en lenguaje bíblico conocer significa acostarse. ¿Cuántos han escuchado eso? Y Adán conoció a Eva, se acostó. Y Abraham conoció ¿a quién? A Agar o a Sara. Conocer es igual que acostarse. Pues en el hebreo no significa acostarse. En el hebreo no significa acostarse. De hecho, me gustaría que viéramos esto acá. Dice, yo sé que está en hebreo y en inglés, pero vamos, y se lee de aquí para allá todo mal, ¿verdad? Y entonces ellos le dijeron a Lot y le dijeron, los hombres que vinieron con ustedes esta noche, tráigalos acá a nosotros porque queremos, dice, that we may know them. Queremos conocerlos. En hebreo dice conocer. Conocer. Y esta palabra nunca se utiliza. Yadá es la palabra. Hace rato estoy hablando y pensando en la palabra al mismo tiempo. Es que aquí está construida. Yadá nunca se utiliza con connotaciones sexuales. Y lo voy a demostrar con algunos otros ejemplos que tenemos por acá. Veamos el diccionario. Bueno, esto es muy importante. Este número que está aquí, 3045, es el número que se llama Strong. Cuando estudiamos hebreo o griego, uno tiene que ir a ese número, que cada palabra de la Biblia tiene un número único. Cada palabra tiene un número para ver qué significa realmente. 3045. Si nosotros nos vamos al diccionario, dice esto: Génesis 18:19, la palabra 3045 dice para conocer, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora veamos acá, creo que aquí no lo tengo. Creí que había puesto la definición completa, pero es exactamente conocer. Ahora, Génesis 18:19, Dios dice a Abraham: yo lo he conocido. A Abraham. No me imagino a Dios acostándose con Abraham. Y utiliza la misma palabra, Yadá. Y Dios está diciendo: yo he conocido, yo conozco el corazón de Abraham, yo conozco a Abraham. Y utiliza el verbo Yadá, conocer. Esa palabra no tiene connotaciones sexuales. Y quien haya leído el Génesis y traducido acostarse, no conocía hebreo o tenía un prejuicio del tamaño del Titanic en su cabeza y en su corazón, que hizo que sucediera algo terrible a partir de esa traducción. Y no es justo que eso continúe. Recuerdan en la primera charla que yo les dije, nos han contado historias y nos hemos creído historias. Nos han contado historias generación tras generación tras generación y seguimos creyendo esas historias. Y hay que cortar con ciertas historias. En primer lugar, no es coherente que todo el pueblo quiera acostarse con estos hombres. En segundo lugar, el verbo que aparece allí no dice acostarse, dice conocer. Dice conocer. Veamos esto. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. 21. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Yadá, conocer, saber. Yadá es conocimiento intelectual, no sexual. No sé por qué hice así, ¿verdad? Lo que está en la mente, no en el cuerpo. Vamos a hacerlo así.
Cuando yo conozco a una persona, me la presentan, yo debo utilizar yadá. Cuando yo conozco una materia, la estudio, yo debo utilizar yadá. Cuando yo sé algo, está dentro de mi conocimiento intelectual, yo debo utilizar yadá. Entonces, Génesis, en su relato de Sodoma y Gomorra, no tiene connotaciones sexuales. Entonces, ¿por qué Dios las castiga a esas dos ciudades? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué? En el texto que nos ocupa, Génesis 19:5, los habitantes de Sodoma exigen yadá a esos hombres. ¿Exigen qué entonces? Conocerlos. Sáquelos para conocerlos. Conocer a los mensajeros divinos y reconocer, es decir, interrogarlos a ellos. Es decir, todas las veces que aparezca esa palabra en el hebreo tenemos que presuponer que no hay ningún indicio de actos sexuales. Ahí se desconoce no solamente la homosexualidad, es decir, de ahí no se puede extrapolar que el pecado de Sodoma y de Gomorra era la homosexualidad, pero tampoco se debe desprender que había un pecado sexual en general. Ahora bien, lo que sí debemos conocer es que cuando estos pueblos interrogaban a los extranjeros, probablemente había violencia. Es decir, había tortura. Había tortura. Si se los entregaban, los iban a torturar incluso hasta la muerte. No dudemos en que en aquella tortura podía haber también vejaciones sexuales, como sucede hoy en día en las cárceles o no, o como sucede hoy en día en las guerras o no. Acabo de leer algunas noticias de intervenciones rusas en Ucrania y mujeres diciendo que los soldados las violaron. Y cuando capturan soldados rusos o ucranianos y los están interrogando, y las dictaduras, la de Pinochet, la de Videla, la de cualquiera, cuando interrogan a aquellos perseguidos, no los dejan sexualmente. A las mujeres en la dictadura de Pinochet les introducían, había un bote de pintura y había un ratón ahí abajo o una rata y las sentaban desnudas allí para que el ratón se empezara a asfixiar y buscara por dónde salir y se introdujera en la vagina. Eso es una violación. O con algunos otros artefactos, con descargas eléctricas en los senos, en los órganos sexuales, a los hombres en los testículos. Esos son vejaciones que muy probablemente es a lo que se está refiriendo el texto. Queremos interrogarlos. Y este hombre Lot dice: no se los voy a entregar porque yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Tiene más sentido entenderlo como una turba enloquecida de hombres, mujeres, ancianos que dicen: échenos esos. Para nosotros interrogarlos, apalearlos. Tiene mucho más sentido que todo el pueblo quiera hacer eso y no tanto que todo el pueblo se quiera acostar con ellos. ¿Cierto o no? ¿Están conmigo? Sí. Ok, podemos continuar entonces. Por ejemplo, debemos conocer que la Biblia hebraica, para hablar específicamente de actos sexuales, utiliza otras palabras muy distintas a yadá. Específicamente, digamos, podemos hablar de llegar, el verbo llegar, que en hebreo es bo'o. Dígalo conmigo. Ok, ¿está diciendo algo sexual en este momento usted? O acostarse literalmente, que la palabra, y ya la vamos a explorar, sería shakab o shahab. Dígalo usted. Eso es acostarse, o sea, tener relaciones sexuales literalmente. Por ejemplo, Jacob solicita a su tío Labán permiso para llegarse a Raquel. Ojo, no dice para conocerla, dice para llegarse a Raquel, para acostarse con ella. Ahora, qué raro pedir permiso, ¿ah? ¿En qué color? Imagínense yo conociendo a Laura ya, y yo, mi suegro se llama Don Juan, y yo: Don Juan, vengo para bo'o con Laura para ver que me dé la bendición. Claro, es que antes no se casaban como nos casamos ahora y toda esa cosa, ¿verdad? Entonces, también hay un texto que me gustaría que viéramos bien, es este que aparece aquí, de Génesis 39:7, que tiene que ver con la esposa de Potifar
y José. Recuerdan que la esposa de Potifar, cuando José estaba ahí cautivo, le gustó. A ella le pareció súper atractivo y se quiso acostar con él. Y José salió soplado y salió chingo porque dejó la túnica, dice la Biblia, y salió corriendo y no se acostó con ella. Ojo, dice entonces que Shakbah está declinado, pero entonces Shakbah o Sikbah es acostarse conmigo. Ella le estaba pidiendo que se acostara con él. Cuando habla de sexualidad utiliza otra palabra completamente distinta a la que se utiliza en el texto de Sodoma y de Gomorra. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Entonces, haciendo un poco de resumen con respecto a Sodoma y Gomorra. 1. Todo el pueblo no pudo haber estado ahí para acostarse o sea, va con estos hombres. 2. El léxico que se utiliza en la narración no tiene nada que ver con sexualidad. Podría tener que ver con violencia, pero no con sexualidad y mucho menos con homosexualidad. Mucho menos, no hay ningún indicio, para nada. De todas formas, tenemos que entender algo que es muy interesante, y es que el pueblo no se acostó con estos hombres, ni los torturó, ni los interrogó. No, el acto no se concretó y por lo tanto Dios no pudo haber castigado a una ciudad por algo que no hicieron. O sea, no se concretó ningún acto al final. Y por lo tanto, por eso no es que Dios estaba enojado con esa gente. Pero sí, aquí hay una respuesta a nuestra pregunta. Esto se encuentra en Ezequiel 16, 49 al 50. Dice que esas dos aldeas o ciudades pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y al indigente. ¿Qué les hacían a esta gente? ¿Qué le hacían a la gente inmigrante? ¿Qué le hacía a la gente pobre? ¿Qué le hacía a la gente con necesidades? Se creían superiores. Cuando uno lee esto, probablemente dice, eran orgullosas en el sentido de que se creían muy finolis. Pero en realidad lo que el texto está diciendo es que hay racismo. Ustedes conocen el concepto de la idea de raza superior, ¿verdad? Los blancos nos creemos una raza superior, así los pálidos como yo. Y el nazismo establece cuáles son los colores, razas, el fenotipo que son superiores y cuáles son los inferiores en grados, ¿verdad? Bueno, si uno lee esto entendiendo que eso ha existido toda la vida, estas ciudades eran, digamos que pongámosle para entender un poco, eran un poco nazis. A los de afuera los podían apalear hasta matarlos, interrogarlos, y además no soportaban los pobres ni a los indigentes, y a todos los demás los creían como inferiores. Eso se llama racismo, se llama xenofobia, ¿verdad? Y los podían exterminar. Se creían superiores, la raza elegida, la raza superior. Y por eso en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Y claro, la gente dice, es que esto tiene que ver con sexo. ¿De qué otra cosa va a ser repugnante? Yo no entiendo por qué la gente siempre que se habla de sexo piensa que es algo malo. Entonces siempre que la Biblia se refiere a eso, dice, claro, esto es repugnante a los ojos de Dios, no puede ser otra cosa. Podrían matarlos, pero no, eso no es repugnante. Seguro los agarraban a golpes y los torturaban, pero no puede ser repugnante. Lo único repugnante es sexo, que no tiene tampoco sentido, porque Dios creó el sexo, ¿o no? Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Por eso, por todo esto. Y ojo, aquí no se enlista ni una sola vez ningún indicio, ninguna palabra, ninguna idea que tenga que ver con la homosexualidad, ni con la sexualidad específicamente. Resuelto el caso de Sodoma y Gomorra, ¿cierto o no? ¿Sí o no?
Después pueden hacer preguntas y lo vamos a ver. Pero bueno, hay más. ¿De qué sí habla el texto? De inmigrantes acosados, de una ciudad que rechaza al inmigrante. Y es que qué fácil es entenderlo ahora. Qué fácil es entender. Yo no quiero, voy a ser, siempre lo soy, políticamente incorrecto. Cuando entran los inmigrantes o los indocumentados por la frontera de Mojados a Estados Unidos, ¿cómo los tratan? ¿Han visto los niños en las jaulas, separados de sus familias? ¿No le parece que este texto de Sodoma y Gomorra encaja perfectamente con lo que Dios aborrece? El trato inhumano, las palizas, lo que sucede cuando vienen personas de afuera necesitando acogida porque se están muriendo en otra parte, y en lugar de acogerlos, se les rechaza con violencia y con vejaciones, siendo menores o adultos. Hay otra cosa, hay otra cosa que se me dice mucho cuando estamos hablando de esto, es que en Judas aparece un texto, en el libro de Judas, un texto que hace referencia a Sodoma y Gomorra, y ahí parece ser, según la traducción, que sí se habla directamente de sexualidad. Vamos a verlo directamente, ¿ok? Dice el texto de Judas 5:7, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. Ojo, que a la gente le parece súper normal que los ángeles, que se hable de ángeles, pero entiende perfectamente todo lo demás. Es decir, no hace preguntas con respecto a los ángeles, pero sí tiene todo resuelto con respecto a esto otro. Y los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ojo que no eran solo esas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Subrayo esa frase porque no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De hecho, las palabras que tienen que aparecer ahí son kakia, que significa vicio en griego. Ya estamos en griego, ¿verdad? Vicio. Kakia en griego no aparece. Patos, de donde viene patología o pasión. Patos no aparece tampoco como pasiones, porque hay otros textos que hablan de pasiones sexuales o pasiones desenfrenadas o pasiones bajas o no sé, ¿verdad? Cosas así. Tampoco aparece la palabra o la preposición para, que significa contra, de donde vendría contra natura o contra la naturaleza, y physis, que significa naturaleza. Entonces, para decir contra la naturaleza debería decir algo así como paraphysis, paraficio. Es decir, algo que va contra la naturaleza. Veamos el texto acá. Vea lo que dice. Dice que ahora sí vamos a leer de allá para acá, ¿verdad? Así como Sodoma y Gomorra y todas las ciudades esas alrededor, dice que hicieron cosas. Aquí dice, ¿cómo lo traduciríamos nosotros? Y estoy tapándolo a varias personas. Vamos a ponernos aquí. ¿Cómo se pronuncia esto, por cierto? ¿Ok? Ok, dice ekporneusasai. La palabra raíz es porneia ahí, porneia, que se aplica para la, digamos, la infidelidad y otras cosas de esas. Pero no solo para eso. Cuando se habla de un matrimonio, cuando Jesús habla de las causas del divorcio, habla de porneia, que la gente se puede divorciar si hay porneia, no si bajan una página de porno. No está hablando de eso Jesús. O sea, no en ese contexto, no ahí. Lo que está diciendo es cuando se desvirtúa el pacto matrimonial. Cuando se desvirtúa el pacto matrimonial. Dice, y se fueron, por así decirlo, se acostaron o se fueron detrás de carne extraña. Ahora, recuerden lo que acabamos de aprender de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes eran las personas a las que les iban a hacer daño? Interrogarlos hasta la muerte. ¿Eran lugareños o eran extranjeros? Esta palabra strange es de donde viene, bueno, aquí está heteras, que son, bueno, sarcos heteras, carne extranjera. Fueron detrás de carne extranjera. Y aquí hay dos posibles interpretaciones. La primera,
que querían acostarse con personas extranjeras. Acuérdense que en aquel entonces no permitían, por ejemplo, a los judíos acostarse con extranjeras. Era prohibidísimo. Entonces puede ser que aquí la aberración tan terrible era que se acostaban con gente de otros países o de otras ciudades. Que para usted, para mí eso no es pecado hoy, ¿cierto o no? La otra puede ser que fueron a hacerle daño a los extranjeros, como acabamos de interpretar el otro texto. Pero en ninguno de los casos se habla de homosexualidad acá. En ninguno de los casos. Tema resuelto también con el texto de Judas. Ahora bien, la Biblia habla mucho de sexo. En realidad la Biblia es abundante en sexo. Y vean, también habla de esto. Déjenme ver si habla de violencia sexual. De eso he venido hablando todo este rato en realidad. Porque lo que sucedía en Sodoma y Gomorra era violencia y también violencia sexual. No podemos separarlo. Pero la Biblia es muy explícita al hablar de violencia sexual. Les voy a hablar de dos casos específicos. El primer caso es este. Vamos a ver. En Génesis 34. Génesis 34 es este. En cierta ocasión Dina, la hija de Jacob, que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor, que el hebeo, que raro se llamaban antes, jefe del lugar. Ojo, era jefe del lugar, era una persona con autoridad. La agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó, pero luego se enamoró de ella, qué raro. Y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. ¿No les parece raro, por ejemplo, que nosotros veamos con más o menos buenos ojos lo que hizo David con Betsabé? ¿Recuerdan la historia? Se van a la guerra todos y David está ahí de repente viendo por la ventana y la ve a Betsabé y dice: matanga, tráiganme a esta muchacha. Posición de autoridad, jefe del lugar, se la traen. ¿Qué pasa si ella se niega ante el rey? Y luego se acuesta con ella y la embaraza. Es violencia sexual, ¿sí o no? Eso era una violación, como lo que estamos viendo aquí. Y hay 3 pasos y 3 verbos que vamos a ver. 3 pasos y 3 verbos: agarrarla con fuerza, acostarse con ella y violarla. Lo que pasa es que aquí esta palabra en realidad significa humillarla. Y ya lo vamos a ver. Agarrarla por la fuerza, acostarse con ella y humillarla. Esos 3 pasos que se repiten en este otro texto que aparece aquí. Bueno, vamos a verlo aquí. En hebreo dice que la tomó, la agarró, paso número 1, se acostó con ella. Ahora sí aparece la misma palabra que dije, aquella, y la violó o la humilló. 3 palabras o 3 pasos. 3 pasos. Notemos entonces que esta es la forma que tiene el texto hebreo para referirse a la violencia sexual, a la violación. Este texto: Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Y ojo, subrayo la palabra enamorarse porque, ojo, cuando los niños o adolescentes leen esta historia realmente están entendiendo que eso es enamorarse. Después de violarla en el texto anterior se enamoró de ella. Eso puede suceder. Eso es amor de verdad. ¿Qué les estamos enseñando en la iglesia a los adolescentes? No se están enamorando. Ese texto no puede hablar de amor. En el contexto de la violencia sexual no se puede hablar de amor. Y no se enamoró de ella. La deseaba sexualmente de una manera insana. Insana. Y eso no es amor. Y no quiero meterme en política, pero toda la discusión que tuvimos estos meses sobre si eso era acoso o no era acoso, tiene que ver con que la iglesia no ha sabido enseñar claramente esto. Tiene que ver con que nos han metido en la cabeza que hay cosas que parecen violencia, pero están basadas en el amor. Como cuando los hombres se ponen celosos porque las aman, al punto que a eso le llaman un crimen pasional, de la pasión que sienten por ella. Es terrible. Y entonces, como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia. Al punto, o sea, eso no es amor. Cuando usted está enamorado no se puede enfermar de angustia.
Eso es otra cosa, distinto al amor. El amor no hace eso. Al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Y se nos ha olvidado que era la hermana, ¿verdad? Se enamora, entre comillas, se enferma. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto. Yo subrayo estas palabras porque como astuto, muy malo pondría yo aquí. Muy malo. No hay astucia en idear formas de violentar a las personas. Eso no es ser astuto, eso es ser malo. Que se llamaba Jonadab y que era hijo de Simá y sobrino de David. Ella, un toque. Entonces, sí, este hombre, Jonadab, ideó la forma en que Absalón podía acostarse con su hermana Tamar. Y le dijo, mira, hacete el enfermo. Y pedí que ella te cocine unas tortas que ella hace muy ricas. Y cuando ella te esté cocinando las tortas en el cuarto, la agarras, te acostas con ella y la violas. 3 pasos. Vamos a verlo. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación, pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró, paso 1, por la fuerza. La agarró por la fuerza y ella le responde, no, hermano mío, no me humilles. Ahora sí lo traducen bien, el paso 3 aquel. ¿Recuerdan? Que en el texto anterior se decía que la violó, pero era humillar. No me humilles así, Haná, no me humilles. Pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza se acostó Shahab con ella y la violó. Haná la humilló, paso 3. Ojo, pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que sintió antes. La Biblia es explícita en lo que sí es violencia sexual. Lo extraño es que siendo tan explícito no se hable tanto de esto, sino que se diga y se invente que Sodoma y Gomorra habla de homosexualidad cuando no tiene ni una sola palabra que está hablando de eso. Qué raro, ¿no les parece curioso? Que teniendo estas enseñanzas tan terribles que podemos aleccionar a nuestras hijas, nuestros hijos, en lo que es una verdadera violación, y de aquí sacar muchos temas importantes de lo que es el amor. ¿Por qué la va a odiar después de violarla? ¿Por qué? ¿No les parece que eso es una conducta demasiado normal de los violadores? Ya la usó, ya lo usó y ahora lo desecha. Ya no sirve, entonces la mata. ¿Cuántos asesinatos de mujeres suceden porque después de violarla la mató? Esto es demasiado común y es tan importante enseñarlo, pero esto no se enseña lo otro que no aparece en la Biblia. Por el prejuicio y por la discriminación que está ya demasiado metido en nuestra mente. ¿Voy bien? Sí, más o menos. Están muy callados. Dentro de los textos que ya no están en discusión, solo nos quedan 2, digamos. Voy a ver uno que es muy importante. Este es arcoíris, ¿verdad? Hay que aprovechar los temas. Timoteo 1, 9 al 10. Pablo está diciendo que esta gente no heredará el reino de los cielos. Estos son pecadores. Dice que el texto, la Biblia, la ley fue hecha para esta gente. Y Pablo lo que está haciendo acá y es muy interesante porque Pablo va haciendo en pares o tríos de palabras que significan lo mismo. Notemos lo siguiente, ya vamos a ir al griego también. Dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas. Esto no es que va a ser una parrilla. ¿Qué significa parricida? Que mata al papá, matricida que mata a la mamá, o en general a los homicidas. 3, ¿verdad? Vean que son del mismo color. Para los fornicarios, para los sodomitas, y ahora sí uno dice, ¿dónde empezaron a utilizar la palabra sodomita como una palabra que tiene que ver con sexualidad? ¿Por qué? Bueno, por la mala interpretación. Para los secuestradores, sodomitas y secuestradores y fornicarios. Para los mentirosos y pérjuros. Si usted puede ver y notarlo igual que yo, estas 2 palabras se parecen, transgredir y desobedecer, tienen cierta, es más, lo tengo aquí, vamos a verlo bien.
está la primera línea, transgresores y desobedientes. A mí me parece que desobedecer y transgredir las leyes se parece. La segunda línea, impíos y pecadores, son palabras similares, ¿cierto o no? Pablo está diciéndonos, estoy haciendo como duplas o tríos de palabras para que usted entienda el concepto. La tercera línea, irreverentes y profanos. Profanar algo es ser irreverente con algo, ¿cierto o no? La cuarta línea, son 6, dice parricidas, matricidas y homicidas. Nada que agregar aquí, es asesinato. La quinta línea tiene algo raro. Fornicarios y sodomitas y secuestradores. ¿Qué tienen que ver? Aquí hay algo malo. Cuando yo estaba estudiando esto hace un tiempo, yo vi algo que no era normal. Porque si todas estas son símiles o muy parecidas, aquí Pablo se equivocó en el léxico. Porque no tiene nada que ver ser fornicario con ser secuestrador. ¿Qué tiene que ver secuestrar con lo que, vaya usted a saber, se interprete por sodomita? ¿Qué tiene que ver? Entonces me metí a estudiar el griego. Y aquí sucede que, bueno, veámoslo en el último, mentirosos y pérjuros, es lo mismo, son símiles. En inglés, y no me pongan a pronunciar esto, porque les hablo mejor en griego, en inglés lo ponen así. ¿Alguien puede leerlo en voz alta? Que tenga gracias, por favor. Ok, perfecto, muchas gracias. Démosle un aplauso, démosle un gran aplauso. Ok, ¿cómo traducirías esto? O quien sea. Está difícil, ¿verdad? La palabra es pornois. La palabra es pornois. Está fácil, ya no la sabemos. A lo largo de la Biblia hemos hablado de pornois un montón, de porno un montón de veces. ¿Por qué se complican? Dice que aquí es una sola palabra. Toda esta frase es una sola palabra, pero como no saben cómo traducirla, entonces empiezan como a explicarla. Entonces pongo un signo de pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir el texto griego allí? Y la otra, secuestradores, ¿cierto? Andrapodistais, está facilísimo en griego. Esto significa secuestrar. No hay ningún problema con eso. Tampoco hay problema con esta, que tiene que ver con alguien que gana dinero con el sexo. A esto se le puede traducir como un pimp, no sé cómo, proxeneta, muchas gracias. Esa es la palabra correcta. Esa es la palabra correcta. Dense un aplauso. Yo dije una que no era. Pero bueno, sí, adelante. Entonces, la primera y la última están bastante sencillas. ¿El proxeneta qué hace? ¿Qué hace el proxeneta? Explota sexualmente a alguien, le quita la libertad, ¿cierto o no? La mayor parte de las personas explotadas sexualmente se le llama trata de blancas también, o son esclavos o esclavas sexuales, ¿cierto? Entonces, tiene mucho sentido que esta persona le quite la libertad para explotar sexualmente a niños, adolescentes o adultos. Este último es un secuestrador, también le quita la libertad a las personas. ¿Y para qué va a secuestrar a las personas? Para venderlas, para explotarlas. Estos dos tienen sentido, ¿cierto o no? Pero este no tiene ningún sentido. Y la palabra que aparece ahí es muy interesante en griego, porque tiene que ver con, se puede traducir literalmente por macho cama. Macho cama. Macho de ¿verdad? Lo contrario, digamos, a hembra, y cama, se pegan las palabras. Macho cama. ¿Qué quiere decir macho cama en griego? Si Pablo tiene razón y todas las palabras que están agrupadas en duetos o en tríos tienen que tener un significado cercano, esta también tiene que tener un significado cercano, ¿o no? Además, ya sabemos que estas dos tienen un significado cercano: quitar la libertad para explotar a los demás. Esta tiene que tener un sentido de quitar la libertad para explotar también, ¿o no? Pero la palabra que utilizan es sodomitas, homosexuales, en la jerga, en la pésima jerga que de ahí se ha utilizado. ¿Y qué tiene que ver una persona homosexual con eso
esas atrocidades de las cuales estamos hablando. Nada tiene que ver. Entonces esta palabra no puede ser esa. La palabra macho cama o macho encamador tiene que ver con un macho que mete a la fuerza a alguien a la cama. Un violador. Un violador. Alguien que viola, sobre todo menores de edad. En la época cuando Pablo escribe esto, era legal que los hijos de los esclavos y las esclavas eran propiedad del amo, y el amo podía acostarse con esas personas, con esos menores de edad. Se llamaban catamitos, si usted lo quiere anotar para luego buscar qué es un catamito o una catamita. Eran menores esclavos sexuales. Y el texto está diciendo: quien prostituye a las demás personas, quien las rapta o secuestra para quitarles no solamente su libertad, sino para que sean esclavos sexuales, y los que violan, esos también están condenados. Aquí lo tengo. El primero es proxeneta, la segunda palabra sería pedófilo, y el tercero es secuestrador. No es homosexual. Ese texto no habla de homosexualidad, habla de algo que ahora sí tiene demasiado sentido. La Biblia está diciendo: Dios odia la práctica del proxeneta, la práctica del pedófilo y la práctica del secuestrador con fines, cualquier fin, pero con fines sexuales de cualquiera de estas dos. Ahora sí, las tres palabras tienen sentido entre ellas, ¿sí o no? Ahora el texto dice lo que tenía que decir desde el principio, pero la traducción nos mata. Textos que están en discusión, y termino prácticamente por aquí. Vean lo que dice Deuteronomio 23:17: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Una vez más, qué raro, ¿por qué esto y esto juntos? ¿Por qué? Prostituta y sodomita. Vaya usted otra vez a saber por qué ahora se repite constantemente esta palabra si no dice eso el texto. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Es una fijación de aquellos traductores de utilizar esta palabra cuando no tienen que utilizarla. Vean lo que dice el hebreo. El hebreo dice, cuando habla de prostitutas, dice kadeshah. ¿Saben qué significa kadosh? Santo, apartado para. Ahí había unas prostitutas idolátricas que se apartaban para dioses específicos. Las santificaban para hacer prostitución idolátrica, que una y otra vez el Antiguo y Nuevo Testamento hablan de eso como pecado, ¿cierto o no? Prostitución idolátrica, y a ellas les llaman kadeshah, prostituta. Pero vean aquí, cuando es en masculino se dice kadesh. Es la misma palabra, solo que es en masculino. Pero vean cómo lo ponen: sodomita. No tiene sentido. Kadesh y kadeshah es lo mismo, solo que uno es en masculino y otro es en femenino. Son prostituto y prostituta. Pero insisten en traducir mal muchas palabras y meter sodomita donde les da la gana. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay una traducción. Kadesh dice que es prostituta también, o prostitución. Aquí hay una traducción que es correcta y está en la Nueva Versión Internacional, que es una de las Biblias que yo recomiendo. La Reina Valera no la recomiendo porque tiene todas estas fallas de traducción, muchas fallas de traducción. Pero la Nueva Versión Internacional está bien, dice: ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. Perfecto, entendieron lo que dice el texto. ¿Alguien tiene por ahí la Nueva Versión Internacional? Esto es lo que dice, entendieron lo que dice el texto. No manosearon el texto, no pusieron una palabra que no aparece en el texto para inducir una interpretación errada, para manipular a la gente, sino que dice lo que el texto en griego está diciendo. Una vez más, entonces, no aparecen los textos que continuamente nos están metiendo y diciendo: es que aquí la Biblia dice, ni siquiera tiene que ver con eso. No está hablando de eso. Y voy a terminar con esto. En Romanos, y aquí es donde cambio un poco mi interpretación. Todo lo anterior yo ya lo había conversado con muchos de ustedes, pero aquí he ido madurando.
en 4 años mi interpretación. Y yo había dicho que en Romanos 1, 26 al 27 era el único texto en el cual yo encontraba que no tenía ninguna excusa y que yo decía, ahí sí, Pablo está hablando que es prohibida la práctica de la homosexualidad. Y no tengo más que decir, está demasiado claro. Eso fue hace 4 años. Pero he seguido estudiando y me retracto. Dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, claro, una vez más, siempre que leemos esto, pasiones vergonzosas, la gente dice, sexo. Como si matar no fuera una pasión vergonzosa, ¿verdad? En efecto, sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Y yo decía, yo leo el griego y realmente me parece correcto. Lo que pasa es que en 4 años mi léxico en griego ha crecido y me di cuenta que hay una palabra que no aparece: mujeres. Y esto cambia todo y les voy a explicar por qué. Porque la palabra que aparece no es guné o giné, de donde viene ginecólogo o ginecología, que es, ¿verdad?, el estudio de la mujer. No aparece esa palabra, aparece niña. Ojo, leámoslo de nuevo. En efecto, sus, y la palabra sus es importante porque ellas no son independientes, dependen de alguien, son de alguien, pertenecen a alguien. Sus niñas cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. ¿Por qué? ¿Quiénes hicieron que ellas cambiaran? Sus dueños. ¿Quiénes son sus dueños? Los hombres que las obligaron a ellas a hacer algo que no era correcto. Estos hombres que dejaron las relaciones naturales con la mujer, ahí sí aparece la palabra, y se encendieron en pasiones lujuriosas con niñas. Y estas niñas y estos hombres están cometiendo algo que es aberrante a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que están cometiendo? ¿Qué es lo que estos hombres hicieron de estas niñas? El texto que sigue esta es la palabra que aparece ahí, telelai, que es, aquí lo ponen como females, pero son menores. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal, estoy siguiendo el texto, por imágenes. ¿A qué se les viene a la mente cuando alguien adora imágenes? Idolatría. Este es el versículo que sigue. A esas muchachas que tenían dueños hombres que las obligaron a hacer algo que no estaba bien, en un contexto de imágenes, ¿a qué las obligaron? Es como una adivinanza. Sexo ritual, a cultos, a prostitución idolátrica. Lo acabamos de ver. Tiene que ver que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. No tiene nada que ver con homosexualidad. Tiene que ver con hombres dueños de menores que los obligaban a prostituirse ritualmente. Este contexto es importante de imágenes. Y por eso Dios, digamos que permitió que todos esos deseos sexuales en el contexto de prostitución idolátrica se desenfrenaran. Ahora este es mi contexto y esta es mi interpretación. Y creo que tiene más sentido. Porque para mí no tenía sentido decir que sí estaba condenando la homosexualidad y acto seguido el siguiente versículo está diciendo algo de la idolatría. Era como si Pablo hubiera escrito un texto y luego dice, voy a hablar de otra vara, y empieza a escribir otra cosa. Pero ahora este texto tiene que ver con el otro y empatan. Ahora bien, aún si nosotros quisiéramos entender que hay una prohibición directa en este texto a la práctica de la homosexualidad, Pablo continúa. Aquí es como cuando Pablo lo lleva a uno, Pablo es muy bueno haciendo eso, lo lleva a un punto que uno dice, sí, estoy de acuerdo con usted, apedreen a fulanito, péguenle a aquellos, que todos los pecadores se mueran, y Pablo después lo baja a uno esa nube y dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa.
Pablo nos lleva a un punto en que uno dice, sea lo que sea que esté condenando ahí, no sé si es prostitución idolátrica, si es homosexualismo, me vale, que se vayan al infierno, pecadores. Y acto seguido dice, usted también se va al infierno por bruto, vea, no tiene ninguna excusa. Todos estamos metidos en el mismo saco, dependientes de la gracia de Dios que nos ha amado en la cruz del Calvario. No importa quiénes seamos. No importa quiénes seamos. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Esto me encanta. Esto me encanta. Cada vez que alguien dice que cualquier persona, sea quien sea, pero en el contexto de nuestra charla hoy, que los homosexuales están condenados, el texto dice, se condena a sí mismo. Todas las veces que un pastor, un sacerdote está diciendo que las personas LGBTI están condenadas al infierno, se están condenando a sí mismas. Cada vez que un hermano, un familiar, un papá, un tío, un abuelo le dice a usted, usted está condenado al infierno, también está cometiendo un pecado terrible que Dios no está avalando en la Biblia. Porque la gracia de Dios es más grande que todo eso. Es mucho más grande que todo eso. Porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y uno diría, no, yo no soy del... Usted es pecador y punto. Yo soy pecador y punto, ¿o no? Todos somos pecadores. Pero no somos pecadores por nuestra inclinación sexual. Somos pecadores porque nuestro corazón es pecador. Porque yo peco siendo heterosexual o no. Porque yo peco, porque yo soy pecador, porque mi naturaleza es ser pecador o no. No hay ni uno solo justo. Y nuestras obras, por más buenas que sean, dice el texto bíblico, que son vistas como trapos de inmundicia para que nadie se gloríe. Nadie se salva por obras, por lo que haga bien. De tal manera que yo creo que la Biblia hoy nos da una lección una vez más. A lo largo de Génesis, a lo largo de todos los textos que hemos visto, tenemos que enfocarnos en lo que sí está diciendo la Biblia. La violencia sexual existe. La violación existe, el abuso sexual existe y eso está condenado una y otra y otra y otra vez a lo largo de las Escrituras. Yo termino acá. Así que me gustaría que, ¿qué hora es? Ya me pasé de tiempo. Sí. Gracias. Ya huele a café y quiero café, pero yo sí quiero, no quisiera dejar pasar la oportunidad para escuchar preguntas, intentar responder. No tengo respuestas para todo, pero escuchar preguntas. Sí quisiera solicitar una vez más que las preguntas sean cortas, directas y en un contexto como el de hoy, lo más respetuosas posibles. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí hay un micrófono que no lo veo ahora mismo, pero que tiene que andar por ahí. Gracias, César lo tiene. Entonces, levantando la mano, adelante, por favor. Esos problemas de traducción respecto al tema sexual son sistemáticos para otros problemas de traducción. O sea, cuando uno lee la Biblia sin conocer todo lo que usted conoce, se está paqueteando. Sí, y es que hay una cosa que se llama, permíteme, yo descubrí hoy algo maravilloso, y es que esta cosa se pega aquí. Que toque, ¿verdad? Entonces ya no tengo que andar ni mesa ni nada. Y hay una cosa que se llama textus receptus. Voy a ponerlo aquí. Textus receptus. Las Biblias, como la Reina Valera, fueron... la historia de la Reina Valera es muy linda. Yo amo, de hecho tengo una Biblia del Oso que es la Biblia que tradujo Casiodoro de Reina en 1569. Y luego Cipriano de Valera en 1625 la terminó. A esa se le llama Reina Valera. Y me encanta porque
la empezó a traducir Casiodoro de Reina en un pueblito que se llama Santiponce de Sevilla. Y yo vivía a 20 minutos del pueblito del monasterio de San Isidoro del Campo, donde él empezó a traducir la Biblia, la que llegó a ser la Reina Valera. Y he ido a ese monasterio 40,000 veces porque me apasiona. Y he estudiado esta historia, y lo que hizo él fue tomar textos espurios, muy llenos de glosas y de errores, porque estaba escondido, era ilegal, lo iban a matar. La Inquisición mataba a quienes tradujeran la Biblia a las lenguas vernáculas de los pueblos. Y él era un monje católico que estaba empezando. Ahora, ojo, no podía traducir con computadora, ni tenía luces, tenía una candelita. Tenía que estar escondido en silencio y con un pergamino y con la mano ahí traduciendo como podía. Imagínense cómo tradujo esa Biblia. No tenía diccionarios. Entonces el texto que utiliza se llama Textus Receptus, que también es espurio porque viene mucho en latín. Ya venía traducido. De tal manera que lo que resulta de la Reina Valera es una Biblia llena de ese tipo de interpretaciones. Limitadas, muy limitadas. Ahora, durante mucho tiempo el pueblo evangélico dijo: no, esa es nuestra Biblia para diferenciarnos de los católicos, porque todas las Biblias católicas son malas. ¿Recuerdan eso? Y todas porque tienen más libros que la nuestra, los deuterocanónicos, ¿verdad? Y les llaman apócrifos, que no son libros apócrifos. Los apócrifos ni aparecen ahí, se llaman deuterocanónicos y están allí. Y nos prohibían ni siquiera utilizar las Biblias, la Nácar Colunga, la Bober Cantera, la de Jerusalén, la Biblia del Peregrino, todas esas. Cuando vengan a mi casa se las puedo mostrar porque las amo también. Y esas Biblias están mejor traducidas porque utilizan el texto masorético. El texto masorético. En ese libro que Cami se ganó, viene la historia de la Biblia completamente, digamos, de las traducciones. Este texto masorético, que es en hebreo, digamos, el texto, digamos, la Masorá es como los maestros, los copistas originales, digamos. Y son textos mucho más apegados. Entonces, por eso cuando yo digo, lean la nueva versión internacional u otras versiones, van a encontrar mejores traducciones porque ya han actualizado mucho. No como yo quisiera. Todavía no estamos ahí, porque la presión. Hubo una traducción maravillosa de un hombre que se llama Peterson. ¿Cómo se llama esa Biblia? Y cuando él empezó a traducir, como yo estoy interpretando esos textos, le quitaron todo el patrocinio, y le dijeron: eso no se imprime. No se imprime. Y está solamente online esa Biblia, creo que no se imprimió. Entonces hay muchas presiones políticas, hay muchas presiones para que eso no llegue a traducirse como se traduce. Entonces hay errores que tienen que ver involuntarios, digamos, porque no disponían de otros textos como Casiodoro de Reina, pero también ahora hay un asunto doctrinal o más bien ideológico, político, ideológico, que dice: no, señor, el feminismo no se puede meter a la Biblia. ¿Cómo? Pero si no estamos metiendo feminismo, estamos traduciendo lo que realmente dice la Biblia. Cuando yo digo, por ejemplo, Eser Kenegdo, la mujer cuando Dios la está creando, no significa ayudante, significa la salvadora frente a Él. Feminismo. No podemos poner eso, hay que seguir poniendo ayuda idónea. Y así un montón de cosas. Entonces por ahí va la cosa. Bien, por ahí, gracias. Gracias. José, es que me generó la duda de este concepto de prostitución ritual, porque o sea, vemos que es un pecado que es grave, o sea, que Dios lo categoriza como grave y se repite varias veces, pero creo que ahora no lo entiendo, ¿verdad? Como dijo Camila, hoy quedo un poco como bateada, entonces no sé si puede como ampliar un poquito sobre el tema y en qué contexto deberíamos de leerlo o entender lo que se daba. Claro, gracias por la pregunta. Bien, recuerden que el pueblo hebreo, el pueblo judío, nace en una zona que se llama Antiguo Cercano Oriente, ¿ok? Antiguo Cercano Oriente, de donde estaban los babilonios, que por cierto Babel significa Babilonia, babilonios,
donde está, por ejemplo, también los hititas, vamos a poner hitita, están los ugaríticos, están hay un montón de pueblos allí, ¿verdad? Están los acadios, están los cananeos, ahí hay un montón de pueblos. Esos pueblos eran, ¿cómo se llama? Politeístas, tenían muchos dioses y a cada uno de esos dioses le rendían o le tenían altares. Recuerda que en la Biblia habla, derriben los altares de los dioses y no sé qué, altares. Pero también tenían cultos idolátricos, templos, altares y prácticas idolátricas. Una de las más, digamos, señaladas en la Biblia era que mataban a los menores, a los bebés. Se los entregaban a los dioses. Ojo, pero lo teníamos aquí también nosotros. Los sacrificios humanos no solo estaban allí, en muchos de los pueblos nuestros originarios se hacían sacrificios de ese tipo. Entonces, también había prostitución idolátrica. Prostitución. ¿Ok? ¿En qué consistía eso? En Grecia también existía, en Roma existía, y el pueblo hebreo también. Entonces, lo que sucede es que no podemos quitar la Biblia del contexto en el cual se da. Todas las otras religiones y toda la geografía hacían prostitución idolátrica. Ustedes no sé si han visto las películas, ahora en Semana Santa los vamos a ver, y aparecen un montón de mujeres y doncellas digamos, en los templos. ¿Qué creen que hacían esas mujeres ahí? No eran las que servían el yodito. No eran monjas tampoco. Eran prostitutas idolátricas. Llegaban los hombres allí, pagaban una fortuna para el templo, para ese Dios, una ofrendita que llaman, ¿verdad? Y tenían entonces el servicio santificado, kadeshá, de estas mujeres y estos hombres. Y entonces, claro, era un negociazo para el templo. Era un negociazo. El día que un pastor, bueno, ya lo han hecho varios pastores, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo largo de la historia del pueblo hebreo, cuando se van convirtiendo en monoteístas, entonces empiezan a rechazar una y otra y otra y otra vez todas esas prácticas y empiezan a construir una práctica como Dios está proponiendo, más libre, más sencilla, de adoración, más directamente con Él, sin intermediarios, sin prostitución, sin sacrificios. Por eso justamente es que Dios dice, el sacrificio soy yo, Jesús. Nadie más se tiene que sacrificar. Ya el sacrificio fue dado y no hay más sacrificio, ni sexual, ni de vida, ni de sangre. Ya todo está pagado. Usted no tiene que llegar a pagar nada, ni una prostituta, ni un prostituto, ni un sacrificio, ni nada, porque ya todo está pagado. No sé si está un poco más claro. Exactamente. Ok, una o dos más y nos vamos porque se nos va el tiempo. ¿Hay alguna más? Ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. dos comentarios. Primero que también, digamos, desde la RAE, un sinónimo de sodomía es la pederastia, que es justamente lo que decías, ¿verdad? Con volver ese término pedofilia. Que también lo asignen al sexo anal, ya eso es algo que habría que preguntarse porque tiene que ver una cosa con la otra, y también con el tema de homosexualidad, que tampoco, ¿verdad? Es otra cosa un poco más grande que eso. Y el comentario es también de que, como vos decías, eso responde a una agenda ideológica y política también que tiene como fines de otros grupos, que eso también cabría preguntarse por qué, y que va también de la mano con un cuestionamiento para el movimiento evangélico y ese autocuestionamiento, ¿verdad? Me acuerdo también una charla tuya en una vez que fuiste al museo en Washington que del Memorial del Holocausto, ¿verdad? Y que la frase principal era nunca dejar de preguntarse por qué. Correcto. Y creo que ese metaanálisis es algo muy necesario y que nos ha hecho falta muchísimo al movimiento evangélico, y entonces, ¿verdad? Son grandes cuestionantes e interrogantes que tenemos nosotros como personas y como grupo, y que, ¿verdad? Todas estas nuevos conocimientos y estos nuevos análisis en profundidad también nos permitirían una mayor participación
dentro de, de nuestras comunidades y otros grupos en los que podríamos también tener incidencia para empezar a cambiar estas cosas que realmente generan mucha injusticia y que nosotros hemos sido participantes silenciosos de alguna manera, ¿verdad? Que hemos permitido mucho de eso. Excelente comentario, muchísimas gracias. Y es que imagínense si desde pequeñitos nos enseñaran a tener prejuicios, o sea, que ese prejuicio que hemos construido para aquellos que rechazan a los inmigrantes, contra aquellos que abusan, contra aquellos que manosean, contra aquellos que violentan verbalmente. Yo me he opuesto muy fuertemente a, yo sé que es un tema baladí de los Oscar y esa carajada, pero aquel mae le suelta un manazo al otro, pero el otro también estaba soltando manazos emocionales. Sí, que la otra y no sé qué, olvidémonos de la novela, pero si alguien en una posición de poder, lo vimos en los dos textos de violación que nosotros acabamos de leer, alguien en posición de poder abusa de su poder para violentar a otra persona, no importa si es verbalmente o si es físicamente, tenemos que perseguir eso. Tenemos que hablar de eso. Y si las iglesias lograran dar los pasos necesarios para poder hablar abiertamente de esto, sin miedo, porque aquí no ha pasado nada, Dios no bajó para matarnos. Dios está contento, se los aseguro. Dios está contento. Una iglesia para todos y para todas. Se nos fue el tiempo. Si hay una más, yo quisiera darle el tiempo, porque si no, después para volver a hablar de este tema va a pasar un tiempo. Pero, y después lo que quiero que cerremos hoy haciendo algo especial. Que digamos cuáles son las raíces o el significado de prostitución, o bueno, en latín, en griego, ¿de dónde viene, digamos? ¿Qué significa exactamente? Sí, bueno, porneia, y en hebreo está ahí, kodesh, es, en latín no recuerdo, para serle sincero, en latín no recuerdo, pero esas dos están bastante claras. Pero digamos que en griego es muy claro, es como muy específico que lo que está hablando es, uno, de desvirtuar algo que es original para que funcione de cierta manera, y dos, está sacando provecho de eso, ya sea monetario o ya sea por un servicio. Digamos, cuando la esclava es personal, no me está pagando, nadie me está pagando, pero yo estoy teniendo un servicio, ¿verdad? Entonces saco provecho de eso. Cuando saco provecho de eso, entonces se utilizan esas palabras que ya aparecen allí. Y volviendo a los catamitos eran los hijos de los esclavos y de las esclavas que eran tratados como mascotas, como no eran humanos. O sea, las personas con alma, según los griegos, según los romanos y según muchos cristianos, son los que creían en los dioses que ellos creían. Cuando llegaron aquí, los españoles decían que ¿cómo se llaman? Los habitantes originarios, ahora se me traba la lengua, de nuestros pueblos, no eran humanos porque no tenían el espíritu de Dios, entonces podían abusar de ellos y matarlos. De todas formas son animales, como matar un chancho, como matar un caballo, como matar un pollito. Entonces esos catamitos no los veían como humanos, podían hacerles lo que sea. De hecho, la semana pasada o antepasada encontraron están todavía excavando, ¿cómo se llama esta ciudad que fue devastada por el Vesubio? Pompeya, gracias. Siguen excavando zonas de Pompeya y encontraron una zona que era como una granja de esclavos. Una granja de esclavos donde vivían 200 esclavos en un espacio donde cabían 40 personas y no tenían nada de comer, y de ahí los iban sacando como ganado porque eran vistos como no personas, inhumanos. Entonces, de esos también prostituían, pero no importa, no había pecado. ¿Por qué? Porque no son humanos, ¿verdad? Aún así, la Biblia también habla de la sexualidad con animales de forma directa. Hay un texto de los hititas y que se repite en la legislación de Hammurabi, el código de Hammurabi, que habla en los siguientes términos. Los hititas dicen: si un hombre se acuesta con un burro, entonces hay que matar al humano y el burro se entregará al templo. Porque ya desde antes existían desde hace mucho tiempo, este tipo de prácticas, pero desde antes también están vistas como algo condenable, Bien,
repetimos un día de estos y hablamos más de todo esto, que hay mucho de qué hablar. Pongámonos de pie. Yo quiero que hoy terminemos de una manera distinta.